Dicen que el sudor no miente, pero en mi casa, el sudor se convirtió en la cortina de humo más perfecta y amarga del mundo. Mi nombre es Diego. Soy arquitecto, un hombre que vive entre líneas rectas, planos de AutoCAD y la obsesión por la estabilidad estructural. Mi vida entera se basa en cálculos. Si una viga aguanta el peso, si los cimientos son lo suficientemente profundos, si el material resistirá el paso del tiempo. ¡Qué ironía tan cruel! Mientras yo dedicaba mis días a asegurar que los edificios de extraños no se cayeran, mi propia vida se estaba agrietando bajo mis pies, y yo, el experto en estructuras, no era capaz de escuchar el crujido del colapso inminente. Todo comenzó con el CrossFit. Lucía, mi esposa desde hace 6 años, siempre fue una mujer activa, pero de repente esa actividad se transformó en una devoción casi religiosa, una obsesión que la alejaba de nuestra cama mucho antes de que el sol acariciara las persianas de nuestra habitación. «Es por salud, Diego», me decía con una voz suave pero distante, mientras se ajustaba las zapatillas de deporte a las 5:30 de la mañana. El sonido del velcro cerrándose se convirtió en mi nueva alarma, un aviso de que ella ya no estaba conmigo, aunque su cuerpo siguiera ahí. Necesito liberar el estrés del hospital. Ya sabes cómo son los turnos en enfermería. Yo, queriendo ser el esposo moderno, el compañero comprensivo, la apoyaba en cada paso. Incluso cometí el error de comprarle el reloj inteligente más avanzado del mercado, un dispositivo capaz de medir cada latido, cada caloría, cada segundo de su esfuerzo. Si hubiera sabido en ese momento que ese pequeño aparato de titanio y cristal me contaría la historia de mi propia humillación, lo habría arrojado al fondo del océano sin pensarlo. El ambiente en nuestra casa, que antes olía a café recién hecho y a libros viejos, empezó a mutar. Ahora, el aire estaba saturado por el olor químico del spray muscular, el aroma metálico del magnesio y esa humedad persistente de la ropa técnica que nunca terminaba de secarse. Lucía empezó a llegar cada vez más tarde. «Es que el WOD de hoy fue brutal, Diego», decía al entrar por la puerta, con el rostro encendido por un rubor que yo, estúpidamente, atribuía solo al ejercicio. Pero había algo en sus ojos que no encajaba. Una chispa de adrenalina, una mirada eléctrica y salvaje que no desaparecía incluso después de una ducha larga y caliente. Era una mirada que ya no me pertenecía. Recuerdo perfectamente un martes de octubre. El cielo sobre la ciudad era de un gris plomizo, casi metálico, y una lluvia fina pero constante golpeaba los cristales con la persistencia de un metrónomo. Era una tarde para quedarse en casa, para compartir una copa de vino frente a la chimenea. Pero Lucía se estaba preparando para su sesión de las 7 de la tarde, con una urgencia que me pareció casi maníaca. «¿De verdad vas a salir con este temporal, Lucía?», le pregunté desde el umbral de la cocina, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Ella ni siquiera se giró para mirarme. Estaba absorta en su teléfono, con los dedos volando sobre la pantalla táctil, con una agilidad nerviosa. Vi como una sonrisa minúscula, casi imperceptible, una sombra de placer, curvaba la comisura de sus labios. «Sí, Esteban dice que si faltamos por un poco de lluvia, nunca tendremos resultados reales», respondió sin apartar la vista del dispositivo. Esteban, el nombre de su entrenador, empezó a sonar en nuestra sala más que el mío propio. «Esteban dice esto. Esteban recomienda este suplemento. Esteban cree que tengo un potencial increíble». Esteban se estaba convirtiendo en el arquitecto de su nuevo mundo, y yo solo era un inquilino molesto en el viejo. Esa noche, cuando Lucía volvió, algo se rompió definitivamente en mi percepción de la realidad. Eran las 10:15 de la noche. Se supone que la clase terminaba a las 8:30. Entró en silencio, moviéndose como una sombra, tratando de no despertar a una casa que ella creía dormida. Se quitó las zapatillas en la entrada, dejando un rastro de humedad en el parquet. Me acerqué a ella en la penumbra del pasillo, mi corazón latiendo con una pesadez extraña.
¿Cómo estuvo el entrenamiento? Susurré cerca de su oído. Ella dio un salto violento, llevándose la mano al pecho, y su respiración, ya agitada, se volvió errática. Dios, Diego, me has dado un susto de muerte. Bien, muy bien. Nos quedamos charlando sobre la biomecánica del levantamiento de peso. Me perdí en la explicación de Esteban. El tiempo voló. Se acercó para darme un beso rápido, un roce de labios frío y mecánico. Pero antes de que pudiera apartarse, el olor me golpeó. No era el jabón del gimnasio. No era su perfume de jazmín. Era un aroma masculino, agresivamente cítrico, mezclado con el olor agrio y denso del esfuerzo físico de otra persona. Un olor que se le había pegado a la piel como una marca de propiedad. No dije nada. Sentí un nudo de hierro cerrándose en mi garganta. A partir de ese momento, la paranoia no fue un pensamiento, fue un estado físico. Empecé a fijarme en las microemociones. ¿Cómo evitaba mi mirada cuando mencionaba el nombre de Esteban? ¿Cómo protegía su teléfono móvil como si fuera un tesoro sagrado? Siempre boca abajo, siempre con el modo silencioso activado. La estructura de mi matrimonio se estaba hundiendo, y yo empecé a tomar notas del desastre. Una noche, mientras ella estaba sumergida en un sueño profundo, uno de esos sueños pesados y casi comatosos que siguen a una fatiga extrema, tomé su reloj inteligente de la mesilla de noche. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae. Entré en la aplicación de salud de su teléfono, que estaba sincronizado. Busqué la gráfica de ritmo cardíaco de esa tarde. A las 8:50 de la tarde, cuando se supone que estaba charlando sobre biomecánica, sentada en un banco, su ritmo cardíaco había subido de repente a 145 pulsaciones por minuto. Se mantuvo ahí, con picos violentos de intensidad, durante casi 25 minutos. Nadie alcanza ese nivel de esfuerzo cardiovascular simplemente hablando. El corazón no sabe mentir. Los números me estaban gritando la verdad en la cara. Ella estaba entregando su energía, su pasión y su cuerpo a otro hombre mientras yo la esperaba con la cena servida. Sentí una oleada de náuseas que me obligó a sentarme en el suelo frío del baño. La miré desde la puerta, durmiendo bajo nuestras sábanas de hilo, con su cabello castaño esparcido como una mancha sobre la almohada. Parecía tan frágil, tan mi Lucía. Pero la mujer que dormía ahí era una extraña que conspiraba contra mi cordura. Al día siguiente, la necesidad de ver la verdad con mis propios ojos se volvió insoportable. Pedí la tarde libre en el estudio de arquitectura, inventando una migraña que no estaba lejos de ser realidad. Me estacioné a 2 calles del gimnasio Iron Box, un local industrial de techos altos y paredes de hormigón desnudo, donde el sonido de la música rock y el choque constante de los discos de metal contra el suelo creaban una cacofonía de guerra. Clang, clang, clang. Cada golpe resonaba en mi cráneo. Esperé en el interior de mi coche, oculto tras el cristal tintado. Vi salir a los grupos de las 8, hombres y mujeres exhaustos, con las caras rojas y las camisetas empapadas, despidiéndose con choques de manos. Pero el SUV blanco de Lucía, ese coche que compramos para viajar juntos, no se movía de su lugar preferencial cerca de la entrada. Entonces, las luces principales del box se apagaron. Solo quedó encendida una luz amarillenta y tenue en el área de la oficina del fondo. A través de los cristales empañados por el vaho y el calor del interior, vi 2 siluetas que se recortaban contra la luz. Eran ellos. No había distancia. No había respeto profesional. Vi a un hombre alto, con una musculatura tallada en piedra y brazos cubiertos de tatuajes oscuros. Esteban. Él estaba detrás de ella. Sus manos no estaban corrigiendo una postura. Estaban bajando con una lentitud obscena por la cintura de Lucía, hundiéndose bajo la tela de su ropa deportiva. Vi cómo ella echaba la cabeza hacia atrás, entregando su cuello, cerrando los ojos con una expresión de entrega absoluta que nunca, en 6 años, me había dedicado a mí con tal intensidad.
Mis manos se cerraron sobre el volante con tanta fuerza que escuché el crujido del cuero. Quería salir del coche, entrar en ese templo de sudor y romperle la vida a ese tipo. Pero algo en mi interior, una parte de mí que siempre prefiere el diseño a la demolición impulsiva, me detuvo. Una furia gélida, una rabia arquitectónica, empezó a construir un plan. Llegué a casa antes que ella. Me moví por la cocina con una calma aterradora. Preparé su plato favorito, pasta con salmón y eneldo. Cuando Lucía entró por la puerta, yo estaba sentado a la mesa, con la luz tenue y una copa de vino esperándola. Mi rostro era una máscara de perfecta tranquilidad. «Hola, amor, te he echado de menos hoy», dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de un túnel profundo. Ella se detuvo en seco, sorprendida de encontrarme allí, despierto y sereno. «Diego, no te esperaba. Pensé que tu migraña te tendría en la cama». Me sentí mejor de repente. El silencio de la casa me ayudó a poner las cosas en perspectiva. «Siéntate, la cena está caliente. Cuéntame, ¿qué tal el entrenamiento de hoy? ¿Esteban te ha enseñado alguna técnica nueva de la que debas saber?» Vi cómo su garganta se movía al tragar saliva, una microtensión en sus hombros. «Sí, bueno, trabajamos mucho la resistencia cardiovascular. Estoy agotada, Diego, de verdad. Siento que mis músculos no pueden más». «Lo entiendo perfectamente», respondí, mirándola fijamente a los ojos, buscando la grieta en su fachada. La resistencia es una virtud fascinante. Saber cuánto puede soportar una estructura antes de que los cimientos cedan y todo se venga abajo, ¿verdad? Cenamos en un silencio absoluto, solo roto por el sonido metálico de los tenedores contra el plato. Lucía no podía mantener la mirada. Su teléfono sobre la mesa vibró de repente. Una notificación de Instagram. Ella intentó taparlo con la servilleta, pero yo fui más rápido. Alcancé a ver la foto de perfil, un torso desnudo y sudado. El mensaje empezaba con un: «Lo de hoy ha sido de otro planeta, nena. No puedo esperar a...» «¿Quién es a estas horas?», pregunté, dejando mi copa de vino con una lentitud deliberada. «Nada, el grupo del gimnasio». «Ya sabes cómo son de intensos con la motivación», dijo ella, con una risa nerviosa que sonó a cristales rotos cayendo al suelo. Esa misma noche, mientras ella se duchaba para quitarse el olor de Esteban de la piel, instalé un software espía en su teléfono. Fue ridículamente fácil. Su patrón de desbloqueo seguía siendo la fecha de nuestro aniversario. Lo que encontré en esos mensajes me vació el alma de cualquier rastro de piedad. Fotos que yo jamás había visto, vídeos grabados en los vestuarios vacíos, y un plan. Un viaje de entrenamiento avanzado a una cabaña en la costa para el próximo fin de semana. «Diego es un mueble más de la casa, Esteban. Es predecible y aburrido. No se entera de nada», escribió ella. «Pronto seremos libres, pequeña. Solo aguanta un poco más», respondió él. «Libres». Esa palabra se quedó grabada en mi cerebro con hierro ardiente. Pasé los siguientes 3 días siendo el marido más atento del mundo. Le compré flores, le di masajes en esos pies que caminaban hacia otro hombre y escuché con una sonrisa sus mentiras elaboradas. Me convertí en el mejor actor de mi propia tragedia. Estaba calculando cada carga, cada tensión, cada ángulo del colapso que yo mismo iba a provocar. El viernes por la tarde, Lucía apareció con una maleta pequeña de deporte. Su rostro brillaba con una excitación mal disimulada. «Me voy al retiro, Diego. Ya te dije, en la playa de Santa Teresa. Volveré el domingo tarde». «Lo sé, cariño. Que te diviertas mucho. He preparado algo para que te lleves. Unas barritas energéticas especiales y un termo con tu bebida favorita, para que no te falten las fuerzas en ningún momento». Ella me dio un beso de Judas y salió por la puerta. Vi desde la ventana cómo se subía al coche de Esteban, que la esperaba a la vuelta de la esquina. Él le acarició el muslo, apenas ella cerró la puerta.
Lo que Lucía no sabía era que yo no me iba a quedar en casa llorando mi soledad. Tampoco sabía que el retiro no iba a ser en la playa soleada de Santa Teresa. Yo me había encargado, usando sus propias claves, de desviar la reserva del hotel a una cabaña aislada en la montaña, un proyecto que yo mismo había diseñado hace años. Un lugar sin cobertura, sin vecinos, donde el único sonido es el viento silbando entre los pinos. Un lugar perfecto para una demolición controlada. Escuché el motor de un coche subiendo por el camino de grava de la montaña. Las luces cortaron la niebla densa. El motor se detuvo. Risas. Sus risas, mezcladas con el sonido de la lluvia que empezaba a caer. ¿Estás segura de que es aquí, Lucía?, preguntó la voz ronca de Esteban. Esto parece el fin del mundo. El correo decía que era una ubicación exclusiva para parejas de alto rendimiento. Mejor así, nadie nos molestará. Oí la llave girar en la cerradura. El sonido del metal contra el metal fue como el gatillo de un arma. La puerta se abrió, dejando entrar el frío de la noche. Entraron abrazados, casi cayéndose, con los labios pegados en un beso hambriento. No encendieron las luces. Conocían el camino a la cama. Me quedé inmóvil en el rincón más oscuro de la habitación, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo que yo mismo había elegido. Mi respiración era tan baja que no existía. Se lanzaron sobre la cama, el sonido de la ropa técnica siendo rasgada, los gemidos, las palabras que ella nunca me había dicho a mí. Todo ocurría a menos de 2 metros. Esperé al punto culminante, al momento en que creían que el mundo era suyo, y entonces pulsé el interruptor del control remoto. Los potentes focos LED que yo había instalado por la tarde se encendieron de golpe, inundando la habitación con una luz blanca, quirúrgica, insoportable. Lucía soltó un grito que me produjo una satisfacción casi eléctrica. Esteban se tapó los ojos, cegado, luciendo ridículo y pequeño a pesar de sus músculos. «Buenas noches, equipo», dije, saliendo de las sombras con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no sentía en los labios, pero sí en el alma. ¿Cómo va esa resistencia cardiovascular? La escena en la cabaña era una radiografía de la miseria humana. Esteban, el guerrero de hierro, estaba ovillado bajo una manta, parpadeando con desesperación bajo la luz blanca que desnudaba cada uno de sus tatuajes. Lucía, mi esposa, la mujer con la que había compartido cada secreto de mi vida, tenía la mirada perdida, como si su cerebro estuviera intentando procesar cómo su refugio secreto se había convertido en un escenario de interrogatorio. «Diego, no es lo que parece», balbuceó ella. Fue la frase más estúpida que había escuchado en mi vida de arquitecto. «Ah, ¿no?», respondí, dando un paso lento hacia el pie de la cama. El sonido de mis zapatos sobre el suelo de madera era el único ruido en la habitación. Entonces, ¿es una nueva modalidad de entrenamiento funcional? ¿Resistencia al choque térmico? ¿O tal vez un ejercicio de biomecánica aplicada a la traición? Esteban intentó recuperar algo de compostura. Se puso de pie, dejando caer la manta. Era impresionante, sí, un físico construido para la exhibición, pero sus ojos estaban llenos de una cobardía líquida. «Mira, amigo, esto es un lío, pero cálmate. No quieres hacer una locura. Bajemos las luces y hablemos como hombres». «¿Como hombres?», me reí, y el sonido fue una carcajada seca, carente de cualquier alegría. «Tú no eres un hombre, Esteban. Eres un accesorio, un juguete que mi mujer usa para sentirse viva, porque mi estabilidad le parece aburrida. Y tú, Lucía», me giré hacia ella. «Tú no eres una víctima de la confusión. Eres una ingeniera de la mentira». Me acerqué a la mesa y tomé un mando a distancia. Pulsé un botón y una pantalla de televisión oculta en el mueble frente a la cama se encendió. ¿Recuerdan el mensaje del jueves a las 11:45 de la noche?, pregunté.
En la pantalla aparecieron las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp, aumentadas, nítidas, brutales. «Diego es un mueble más», decías, Lucía. Bueno, el mueble ha aprendido a grabar. Pulsé otro botón y el audio de la cabaña de los últimos 10 minutos empezó a sonar por los altavoces de alta fidelidad. Sus gemidos, sus risas, sus burlas sobre mi incapacidad para satisfacerla. El sonido llenó la cabaña, rebotando en las paredes, volviéndose una masa física de humillación que los aplastaba. Lucía se tapó los oídos, sollozando con fuerza. «Para eso, por favor, Diego, para eso», gritaba entre hipos. «Perdóname, fue un error, te lo juro». «No fue un error, fue un diseño», dije, bajando el volumen pero no apagándolo. «Fue un plan detallado para dejarme mientras te quedabas con la casa y el coche. He leído tus correos con el abogado, Lucía. Sé que planeabas acusarme de maltrato psicológico para acelerar el proceso y quedarte con la propiedad». Esteban dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. La adrenalina del miedo se estaba convirtiendo en agresión. «Ya basta, imbécil. Danos las llaves del coche y nos vamos. Tienes tus pruebas, quédatelas. Ya ganaste». «¿Ganar? No, Esteban. Esto no es una competición de CrossFit. Aquí no hay trofeos de segundo lugar». Saqué mi teléfono y mostré una transmisión en vivo. «Mientras ustedes entrenaban, mi socio en el estudio ha estado enviando este mismo vídeo, en directo, a una lista de contactos muy interesante. Tu esposa, Esteban. Sí, esa mujer que financió tu gimnasio con la herencia de su padre. Y para ti, Lucía... Bueno, el Consejo de Enfermería del hospital acaba de recibir un dossier completo sobre cómo usabas los suministros médicos del hospital para inyectar esteroides a tu amante en los vestidores del gimnasio». El silencio que siguió fue absoluto. Esteban cayó de rodillas, literalmente. Su imperio de sudor y espejos se acababa de evaporar. Lucía simplemente se quedó catatónica, mirando la pantalla donde sus propios pecados se repetían en bucle. «Váyanse», dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. «Sus ropas están en el porche. Están mojadas, por cierto. El coche de Esteban tiene un cepo en la rueda delantera que yo mismo puse. Tendrán que bajar la montaña a pie. Son unos 10 kilómetros bajo la lluvia. Espero que el CrossFit les haya dado la resistencia necesaria». Salieron de la cabaña como espectros, humillados, tiritando de frío y de vergüenza. Los vi perderse en la oscuridad del bosque, dos siluetas patéticas que una vez creyeron que podían demoler mi vida sin consecuencias. Pero aquí es donde el arquitecto revela el verdadero plano. Pasaron 6 meses. El divorcio fue rápido y destructivo para ella. Lucía perdió su licencia de enfermería y terminó trabajando en una cafetería de mala muerte para pagar las deudas legales. Esteban desapareció de la ciudad después de que su esposa le quitara hasta el último disco de pesas del gimnasio. Yo me quedé en nuestra casa. La remodelé por completo. Quité cada rastro de ella, pero no podía quitar el vacío. Sin embargo, no era tristeza lo que sentía. Era una obsesión nueva. Un viernes por la noche, Lucía caminaba hacia su pequeño apartamento tras un turno de 12 horas sirviendo mesas. Al llegar a su puerta, encontró un sobre. Dentro había una fotografía de ella, tomada hace apenas 10 minutos, entrando en el portal. Y una nota con mi caligrafía perfecta. «Tu ritmo cardíaco ha subido al ver el sobre. 115 pulsaciones. Estás nerviosa, Lucía. ¿Es miedo o es que me extrañas?» Lucía entró en su casa, cerrando con 1000 cerrojos, temblando. Encendió la luz de su habitación y vio que, sobre su cama, había una barrita energética. La misma que yo le había dado el día del retiro. Se volvió loca. Llamó a la policía, pero cuando llegaron, no había rastros de intrusión. No había huellas. Nada. «Señora, usted está bajo mucho estrés», le dijo el oficial. «Quizás debería descansar». Pero Lucía no podía descansar.
Empezó a recibir mensajes anónimos cada vez que intentaba hablar con un hombre. No le gustas, Lucía. Solo mira tus ojeras. Él sabe que eres una traidora. Ella se mudó de ciudad. Cambió de nombre. Pero en cada nuevo lugar siempre aparecía un plano, un dibujo arquitectónico de su nueva habitación, con un punto rojo marcando exactamente dónde estaba ella en ese momento. Estructura inestable, decía siempre la nota al pie del plano. El giro final ocurrió un año después de la cabaña. Lucía, al borde del colapso nervioso, decidió regresar a la ciudad para enfrentarme. Quería suplicarme que la dejara en paz, que me diera el perdón o la muerte, pero que terminara con el acoso. Llegó a nuestra antigua casa. Las luces estaban encendidas. La puerta principal estaba abierta, como si la estuviera esperando. Entró con el corazón a punto de estallar. «¡Diego! ¡Ya basta! ¡Mátame si quieres, pero para esto!», gritó en el salón vacío. Nadie respondió. Subió las escaleras, siguiendo el sonido de un metrónomo que resonaba por toda la casa. Tic, tac, tic, tac. Entró en nuestro antiguo dormitorio. No había muebles, solo una pantalla gigante en la pared principal. En la pantalla se veía una habitación de hospital, y en la cama del hospital estaba yo. Un video pregrabado empezó a reproducirse. Mi imagen en la pantalla se veía demacrada, pálida. «Hola, Lucía», dijo mi versión grabada. «Si estás viendo esto, significa que mi cáncer de páncreas finalmente ha ganado la partida. Me lo diagnosticaron una semana antes de que empezaras a acostarte con Esteban. Quería decírtelo esa noche de octubre, la de la lluvia, pero llegaste oliendo a él y decidí que no merecías mi dolor. Merecías mi justicia». Lucía cayó al suelo, sollozando. «He muerto hace 3 días, Lucía, pero como buen arquitecto, dejé los sistemas automatizados funcionando. Los mensajes, las fotos, los planos, todo está programado por una empresa de seguridad privada y algoritmos de inteligencia artificial que he pagado con mi seguro de vida. Se encargarán de vigilarte hasta que tu propio corazón se detenga». La imagen en la pantalla cambió. Mostró una gráfica de ritmo cardíaco en tiempo real. «Mira la pantalla, Lucía. Tus pulsaciones están a 165. Es peligroso. Estás a punto de tener un colapso». De repente, las luces de la casa empezaron a parpadear siguiendo el ritmo de su propio corazón. Flash, flash, flash. «Estaré contigo siempre, Lucía», decía mi voz por los altavoces de la casa. No como un esposo, sino como una estructura que te rodea. Soy las paredes que te miran. Soy el aire que mides. Soy el arquitecto de tu locura. Lucía gritó, pero el sonido fue ahogado por el sistema de sonido de la casa, que empezó a reproducir a todo volumen el sonido de un corazón latiendo desbocado, sincronizado con el suyo. Ella salió corriendo de la casa, pero al mirar su reloj inteligente, vio que la pantalla estaba bloqueada con un mensaje final. W o de final. Sobrevivir a ti misma. Tiempo restante. El resto de tu vida. Diego había muerto, pero su venganza era una construcción perfecta, eterna y sin grietas. Lucía corrió hacia la oscuridad, sabiendo que nunca volvería a estar sola. El arquitecto la había encerrado en el edificio más seguro del mundo. Su propia culpa.